Mi familia me expulsó del negocio familiar porque mi hermano me incriminó con pruebas falsas para hacerse cargo, pero 4 años después mi padre me llamó desde el hospital suplicando por su último deseo. Todo comenzó hace 4 años cuando mi familia eligió confiar en mi hermano y me expulsó de nuestro negocio de transporte debido a una mentira que había difundido. No entraré en muchos detalles, pero él había fabricado algunas pruebas falsas para acusarme de robo en la empresa y las presentó a todos en la fiesta de jubilación de mi padre. Los documentos y pruebas que mostró parecían lo suficientemente reales, pero estoy seguro de que cualquier investigación exhaustiva habría revelado a todos que no estaba detrás de eso y que me estaban incriminando. Rogué a mis padres que me escucharan, pero supongo que estaban en shock o algo así y no pensaban claramente, así que me insultaron y dijeron que no solo me despedían, sino que ya no querían que fuera parte de la familia. Mi padre fue quien me llamó un desesperado desertor universitario cuando mi hermano hizo estas acusaciones contra mí durante su fiesta de jubilación, lo que realmente me impactó porque él fue quien me dijo que estaría bien dejar la universidad después de unos meses para unirme al negocio familiar. Después de terminar la secundaria, me inscribí en un programa de negocios, pero simplemente no me interesaba. No creía que un título en negocios me ayudaría tanto como la experiencia práctica trabajando junto a mi padre, así que le hablé de ello y dijo que estaría bien si dejaba la escuela, siempre y cuando no me quedara inactivo en casa y realmente trabajara en la empresa. Por eso dejé la universidad, porque mi padre dijo que estaba bien, así que usar eso en mi contra se sintió como un golpe bajo. Tenía 24 años en ese momento, así que todavía era joven e ingenuo. Después de ser insultado, simplemente salí de la fiesta y decidí no hablarles de nuevo. Estaba demasiado enojado para pensar en lo que era mejor para mí y, en lugar de presentar una demanda por despido injustificado y obtener lo que merecía, permití que mi hermano manipulara la situación y se saliera con la suya al incriminarme por robo. Naturalmente, el negocio familiar fue entregado a él después de la jubilación de mi padre, aunque se suponía que yo lo heredaría. Mi hermano acababa de graduarse de la universidad y tenía solo 21 años en ese momento, pero a pesar de su falta de experiencia, mi padre le permitió hacerse cargo de la empresa. Estaba realmente molesto por esto e incluso intenté hablar con algunos de mis parientes, pero todos cortaron lazos conmigo porque creían la mentira de mi hermano. Encontrar trabajo después de eso se volvió muy difícil porque se había difundido la palabra de que había robado en la empresa de mi padre y la única razón por la que no se tomaron medidas legales fue que era su hijo. Pero con la gente creyendo que había cometido un robo, nadie estaba dispuesto a confiar en mí. Estaba esencialmente en la lista negra y se volvió casi imposible encontrar un trabajo, así que luché durante bastante tiempo. Honestamente, no me sorprendió que mi hermano hiciera algo como esto porque siempre había estado en mi contra desde que éramos niños. A diferencia de la mayoría de las rivalidades entre hermanos, la nuestra era más intensa y supongo que no podía soportar el hecho de que el negocio familiar sería mío y tendría que trabajar bajo mi dirección si decidía unirse a nosotros. Por eso decidió despedirme con las peores acusaciones posibles solo para hacerse cargo de la empresa. Pero lo que nunca esperé fue la reacción de mis padres, porque aunque nuestra rivalidad era fuerte, nunca la alentaron, siempre trataron de calmar las cosas entre nosotros en lugar de avivar la disputa. Por eso, que confiaran ciegamente en él fue un shock para mí. Más tarde descubrí que mi hermano no había sido del todo tonto, había estado sembrando dudas en la mente de mi padre mucho antes de la gran revelación. Aparentemente, incluso había sobornado a algunos de mis compañeros de trabajo para que hablaran con mi padre sobre mi comportamiento extraño y discrepancias financieras en la empresa para generar sospechas. Aún así, siento que mis padres deberían haberme dado al menos la oportunidad de limpiar mi nombre en lugar de insultarme y echarme. Debería haber sido más inteligente y menos ingenuo, luchando por lo que era legítimamente mío en lugar de dejarlo escapar. Estoy seguro de que si hubiera presentado una demanda contra mi familia, habría ganado sin lugar a dudas y la empresa habría sido mía. Había invertido años de trabajo duro y estaba claro que me estaban incriminando por algo que no había hecho. Sin embargo, cometí el error de dejar ir el negocio porque estaba demasiado orgulloso para hablar con mis padres. Pensé que presentar una demanda sería como mendigar por la empresa y quería mostrarles que no me importaba. Fue una decisión realmente tonta, pero no estaba dispuesto a repetir esa estupidez esta vez. Han pasado 4 años desde entonces y tuve que mudarme porque nadie estaba dispuesto a contratarme en mi ciudad natal. Aquí dirijo un pequeño negocio de entregas y tengo un buen pasar, pero no se compara con la vida que habría tenido si hubiera tomado el control de la empresa como mi padre había planeado. Así que cuando mis padres finalmente se pusieron en contacto conmigo la semana pasada después de casi 4 años de silencio, decidí establecer algunas condiciones y querían que volviera a sus vidas.
Mis padres me contactaron porque mi padre estaba en su lecho de muerte. Siempre había tenido problemas cardíacos, pero se habían agravado significativamente en los últimos años. Era parte de la razón por la que tuvo que jubilarse temprano, el estrés del trabajo estaba pasando factura. Pero supongo que jubilarse no ayudó mucho porque, aunque puso a mi hermano a cargo, mi hermano aún era demasiado joven e inexperto, por lo que mi padre tenía que manejar todo detrás de escena de todos modos, lo que significaba que no estaba obteniendo la paz y la relajación que se suponía que debía tener. En los últimos meses, su condición había empeorado dramáticamente. Mi madre me dijo que había pocas posibilidades de que sobreviviera a esto. Durante la llamada, ella dijo que en los últimos años habían comenzado a cuestionar la veracidad de los documentos y pruebas que mi hermano les había mostrado para probar que yo había robado de la empresa. Hubo momentos en que se preguntaron si habían hecho lo correcto al despedirme y sacarme de la familia, pero tenían demasiado miedo de contactarme en caso de que mi hermano tuviera razón sobre todo. Había pasado tanto tiempo que ya no tenía sentido investigar ahora. Incluso si lo hacían, probablemente significaría perder al único otro hijo que tenían, además de hacer parecer que no confiaban en mi hermano. Las cosas se habían complicado mucho. Ahora, lo único que mi padre quería era que yo regresara a la familia y dirigiera el negocio junto a mi hermano. Mi madre me dijo que este era su último deseo y estaba sollozando mientras me hablaba. Me conmovió, pero ya no tenía 24 años y no me dejaba influenciar tan fácilmente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, porque habían pasado 4 años y había pasado por mucho, especialmente por alguien que ni siquiera era culpable en primer lugar. No sería fácil para mí volver repentinamente a mi familia, y le dije que necesitaba tiempo. Ella estuvo de acuerdo. Al día siguiente, después de pensarlo un poco, la llamé de vuelta y le dije que volvería a la familia, pero solo bajo una condición. Le dije que solo regresaría y vería a mi padre si él aceptaba echar a mi hermano del negocio. No había forma en la tierra de que trabajara junto a él después de todo lo que había sucedido. Él me había odiado desde el principio, pero incriminarme por algo que no hice y dejarme cargar con las consecuencias, arruinando mi vida solo porque era competitivo y sentía que se merecía la empresa más que yo, no era algo que pudiera pasar por alto. Así que, si mi padre se recuperaba o no, quería que despidiera a mi hermano y me diera la empresa en su lugar. Quería que las cosas volvieran a ser como estaban planeadas originalmente, y esa era la única forma en que aceptaría regresar. Mi madre estaba en shock y comenzó a decir que no podía hacer eso, que era una locura siquiera pedir algo así porque mi padre estaba en su lecho de muerte y lo único en lo que pensaba era en el negocio. Pero no puedes culparme por eso. He pasado los últimos 4 años luchando por encontrar una salida a los problemas que ellos causaron al despedirme. En la llamada anterior, mi madre misma había admitido que ella y mi padre tenían dudas sobre si mi hermano había sido completamente honesto o no. A pesar de eso, decidieron no contactarme y solo lo hicieron cuando mi padre estaba cerca del final. ¿De quién es la culpa? Puedo decirte que definitivamente no es mía. No iba a sentirme culpable por querer cuidar de mí mismo. Mi madre intentó decirme que si imponía esa condición, no habría ninguna diferencia entre mi hermano y yo. Le dije que tenía razón, no había diferencia porque él me había llevado a su nivel. De hecho, no iba a culparlo solo a él, esto era algo de lo que todos ellos eran responsables, y ahora podían hacer las cosas a mi manera o dejarme en paz porque no iba a hacer más sacrificios. Entonces le dije exactamente cuánto había luchado por encontrar trabajo debido a las mentiras que se habían difundido sobre mí y cómo tuve que mudarme a otra ciudad por eso. En esta nueva ciudad, donde no conocía a nadie, tuve que iniciar un negocio desde cero solo para sobrevivir, y al principio vivía día a día. Tuve que trabajar en 2 trabajos durante mucho tiempo hasta que mi negocio comenzó a prosperar. No sabían nada de esto, por eso era tan fácil para ellos esperar que volviera y pretendiera que nada de eso había pasado. Pero, lamentablemente para ellos, no iba a olvidar. Así que le dije a mi madre que cuando mi hermano hizo esas acusaciones contra mí, ella y mi padre me dejaron ir muy fácilmente por algo que era solo una acusación. Si no podían dejar ir a mi hermano por mi bien, entonces no había nada que pudiera hacer. El único castigo adecuado para ellos sería pasar el resto de sus vidas sin volver a verme nunca. Luego colgué antes de que mi madre pudiera decir algo más. Sentí que estaba arruinando mi vida nuevamente porque podía simplemente dejar de lado mi orgullo esta vez, unirme al negocio, llevar una vida mejor e incluso reconciliarme con mi padre. Pero algo me detenía. Ya había pasado demasiado en los últimos 4 años y supongo que simplemente no podía dejarlo pasar y olvidar a personas que nunca se habían disculpado. Un par de días después, mi madre me llamó de nuevo.
Dijo que mi padre estaba empeorando, que estaba extremadamente enfermo y que era muy poco probable que estuviera con nosotros tanto tiempo como habían esperado. Quería arreglar las cosas conmigo antes de pasar, pero yo estaba complicando innecesariamente las cosas para todos en la familia al imponer condiciones que ni siquiera eran necesarias. Dijo que realmente querían que volviera como parte de la familia y dirigiera el negocio con mi hermano porque, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía me amaban. Creía que mi hermano y yo podríamos dejar de lado nuestra rivalidad por el bien de mi padre si ni siquiera podía hacer eso por un hombre moribundo. Tal vez no amaba a mi familia tanto como mi padre me amaba a mí, lo cual era decepcionante darse cuenta. Dijo que era libre de tomar mi propia decisión, pero las condiciones que había establecido eran duras y crueles. Así que estoy atrapado en un dilema. ¿Debería retractarme de lo que dije o mantenerme firme y obtener lo que legítimamente es mío? Actualización 1. He leído todos los comentarios y, en primer lugar, gracias por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos. Mi decisión fue mantenerme firme en lo que dije e informé a mis padres enviando un mensaje a mi padre ayer. Habían pasado 3 días desde que él me había enviado ese mensaje y lo había pensado extensamente. Mantenerme firme en mis palabras parecía lo más sensato. Si había sido tan fácil para ellos sacarme de sus vidas, estoy seguro de que no sería demasiado difícil para ellos hacer lo mismo con mi hermano, y esta vez por las razones correctas. Si todavía creen que mi hermano decía la verdad sobre mí siendo un ladrón que robó de la empresa, entonces no creo que debieran haberme contactado en primer lugar. ¿Por qué querrías de vuelta en tu vida a un ladrón? Les envié un mensaje diciendo que no era justo esperar que regresara sin hacer preguntas, especialmente dadas las circunstancias en las que me habían puesto después de las mentiras que mi hermano había dicho. Mi propia familia me había traicionado y había cometido muchos errores la primera vez, no iba a repetir esos errores. Si querían que volviera a la familia, podían hacer lo que pedía o dejarme en paz. Para ser honesto, me va bastante bien aquí solo, incluso si no aceptaban mi condición, seguiría contento con la vida que había construido para mí. Pero entonces mi padre respondió a mi mensaje llamándome y poniéndome en una situación difícil. Sugería que, en lugar de que ellos cumplieran las condiciones que había establecido, quizás podría hacerles un favor. Mi padre me preguntó si, en lugar de mi condición, él podría decirme que estaba dispuesto a transferirme la empresa completamente y despedir a mi hermano, pero la única otra condición era que nunca más podría hablar con él ni con ningún otro miembro de la familia. ¿Aceptaría esa condición? Eso realmente me puso en un aprieto y no supe qué decir en ese momento. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo y él dijo que era libre de hacerlo, pero no era solo una situación hipotética lo que estaba sugiriendo. Dijo que si aceptaba, realmente firmaría la transferencia del negocio a mí, pero nunca podría volver a verlo ni hablar con él. No solo a él, ningún miembro de la familia volvería a estar en contacto conmigo. Incluso llegó tan lejos como para decir que no se me permitiría asistir a su funeral ni tener nada que ver con él. Era un gran dilema porque sabía que esto era solo una táctica para ponerme en una situación difícil, pero no iba a dejar que eso me afectara. Después de pensar en ello durante unas horas, llamé a mi padre y le dije que había tomado mi decisión. Obviamente, asumió que iba a decir que no quería el negocio, sino a mi familia. Lo sorprendí diciendo que preferiría que él firmara la transferencia del negocio a mí y estaba bien con nunca volver a verlos o hablar con ellos. Se quedó callado durante unos segundos y luego comenzó a gritarme diciendo que era desalmado y que se avergonzaba de haber criado a un hijo como yo. Incluso dijo que no me daría nada y que era libre de vivir por mi cuenta porque acababa de demostrarle que no era digno de ser invitado de vuelta a la familia. Le dije que estaba bien con eso. Ya había construido una vida para mí en esta ciudad y la razón por la que me resultó tan fácil decir que no quería volver a verlos y prefería tener el negocio era porque ellos eran los que me habían preparado para eso. Le dije a mi padre que si no me hubiera echado en primer lugar sin una investigación justa y adecuada y no hubiera permitido que las palabras de mi hermano lo influenciaran, todavía estaría tan apegado a mi familia como lo estaba en el pasado y esto habría sido un verdadero dilema para mí. Esencialmente, mi padre acababa de preguntarme si estaba dispuesto a sacrificar a mi familia para obtener el negocio familiar y había hecho los cálculos en mi cabeza. Seguiría viviendo como lo había hecho durante los últimos 4 años, pero mi vida sería mucho más fácil y tendría mucho más dinero. Si hubiera sido una persona más emocional como solía ser, quizás hubiera elegido a mi familia, pero vivo en el mundo real e hice la decisión más práctica, así que no podían culparme por eso, ya que fueron ellos quienes crearon esta versión de mí. Mi padre trató de discutir diciendo que cuando se trata de familia siempre tienes que involucrar emociones,
pero entonces le recordé cómo me había insultado y echado sin emociones cuando mi hermano me acusó de robo. Había hecho lo que era mejor para la empresa, así que ahora yo estaba haciendo lo que era mejor para mi vida. No había diferencia entre esas dos situaciones. Supongo que mi padre no tenía respuesta para eso, así que simplemente colgó y no ha vuelto a ponerse en contacto conmigo desde entonces. Honestamente, no sé qué pasará a continuación con mi padre o el negocio, pero estoy empezando a sentirme menos culpable por la condición que impuse. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última conversación con mi padre y él no se ha puesto en contacto conmigo desde entonces. Mi madre también ha estado sospechosamente callada, así que no tenía idea de qué estaba pasando hasta ayer por la tarde cuando llegué a casa del trabajo y estaba descansando, mi teléfono comenzó a sonar. Al principio decidí ignorarlo, pero quienquiera que llamara no dejaba de llamar una y otra vez hasta que finalmente contesté por frustración. Resultó ser mis abuelos, que también habían cortado el contacto cuando mi padre me echó de la familia. Mi abuelo paterno había fallecido cuando él era muy joven, así que solo eran los padres de mi madre y mi abuela paterna. Tan pronto como contesté, mi abuela comenzó a decirme que ya estaba perdiendo a su hijo y no quería que él sufriera más de lo que ya estaba. Dijo que la última conversación que tuvimos realmente lo había afectado y había estado llorando durante horas después de colgar. Dijo que no podía soportar verlo en tanto dolor y quería que yo volviera y hablara con él en persona porque era lo correcto. Comenzó a llorar por teléfono y fue realmente difícil para mí ignorar eso, pero no iba a ceder. Le dije a mis abuelos que lamentaba haber puesto a mi padre en tal situación, pero no era mi intención. Solo quería hacerles saber que me había dejado en una situación realmente mala y ahora no me sentía obligado a ayudar a aliviar su culpa. Eso era todo, no había exigido nada que no fuera legítimamente mío. Era completamente su elección si quería dejarme el negocio o no. Sin embargo, no iba a sacrificar mi respeto propio y dignidad para volver a una familia que me había tratado tan mal. Mis abuelos intentaron convencerme de que las familias pasan por fases difíciles, pero como su hijo era mi deber perdonar a mi padre por sus errores y al menos tratar de superar esto. Pero no comparto esas creencias, quizás porque perdí a mi familia hace 4 años y he logrado sobrevivir sin ellos. Finalmente, los padres de mi madre dijeron que esta era una situación desesperada y que me había vuelto demasiado egoísta y ciego para ver la realidad de la situación, para darme cuenta de que iba a perder a mi padre sin poder arreglar las cosas con él de nuevo. Dijeron que no solo mi padre estaba sufriendo, sino que mi madre también lo estaba. Ella iba a perder a su esposo y parecía que no me importaba nadie, ni siquiera ella. Afirmaron que ella estaría completamente sola después de su fallecimiento y que yo debería estar allí para ella como su hijo. Pero eso simplemente no era verdad, ella todavía tendría a mi hermano y a sus padres, pero yo era el que había sido completamente abandonado después de que me dejaron por un montón de mentiras. Así que perdónenme si no siento compasión por ellos. Mi abuela intentó razonar conmigo nuevamente diciendo que me arrepentiría de todo esto una vez que mi padre se hubiera ido y que debería aprovechar la oportunidad para hacer las paces con él antes de que falleciera. En ese punto, simplemente colgué porque realmente no quería perder más tiempo hablando con ellos. Se me hizo muy claro que nadie en esta familia estaba dispuesto a reconocer el hecho muy obvio de que me habían hecho daño y me habían tratado horriblemente. Pedir compensación por eso no era injusto ni irrazonable. Podrían argumentar que estaba siendo desalmado en este momento, pero habían sido igualmente desalmados conmigo en el pasado. No creo en ser la mejor persona en esta situación, solo creo que eso te expone a ser aprovechado una y otra vez, y no quería correr ese riesgo. Así que solo estaba haciendo lo que creía necesario. Si eso me hace el villano, está bien. No es como si estuviera lidiando con algo nuevo, me han tratado como el villano en esta familia durante los últimos 4 años de todos modos. Podría igual abrazar eso y obtener lo que quiero. Así que si alguien me llama después de esto para discutir conmigo, simplemente voy a colgar a menos que estén llamando para decir que van a hacer las cosas a mi manera. Actualización 3. Durante las últimas 2 semanas, he estado bastante callado después de mi última actualización. La verdad es que no ha habido mucho más que decir desde que les dije que si alguien se ponía en contacto conmigo después de esto, debería ser porque habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer, pero simplemente no quería más discusiones. Mi decisión está tomada y nadie puede cambiarla en este punto, así que nadie me habló durante una semana y algunos días más. Luego, finalmente, fui contactado por la persona más inesperada, mi hermano. Me envió un correo electrónico diciendo que no tenía idea de que nuestros padres se habían puesto en contacto conmigo y que solo se había enterado unos días antes de enviar el correo electrónico.
Dijo que había escuchado sobre la condición que había establecido y me dijo que no había manera de que pudiera salirse con la suya. Estaba enojado con nuestros padres por haberme contactado porque eso iba en contra de sus mejores intereses y dijo que había ganado. Ahora sabe que nuestros padres harán todo lo posible por no perderlo también, lo que significa que no voy a conseguir lo que quiero. Así que podría igual renunciar a la esperanza de hacerme cargo del negocio porque ahora es suyo. Ni siquiera me molesté en responder, simplemente bloqueé la dirección de correo electrónico desde la que estaba enviando y reanudé mi vida normal tratando de no dejar que los pensamientos de mi familia me molestaran. Pero hoy mi padre me envió un mensaje. Dijo que había pensado mucho y había decidido que no iba a despedir a mi hermano y que las cosas seguirían como estaban. Se disculpó profusamente por la forma en que me había tratado y dijo que incluso mi madre y el resto de la familia estaban realmente arrepentidos y siempre estarían dispuestos a reconectarse conmigo en el futuro. Solo tenía prisa porque no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba en este mundo. Sin embargo, sus médicos le han dicho que no hay amenaza inmediata, ya que su salud ha mejorado ligeramente y continuará haciéndolo siempre que tome su medicación a tiempo. Me alegra que su salud haya mejorado, pero por ahora, no cree que sería correcto despedir a mi hermano solo porque yo lo dije, aunque él hizo eso conmigo. De todos modos, no estaba decepcionado en absoluto, de alguna manera, había visto venir esto, así que estaba preparado mentalmente para ello. Pero lo que no esperaba era que mi padre dijera que estaría dispuesto a financiar mi nuevo negocio, ya que sabía que había comenzado uno hace unos años y lo estaba manejando. Quizás acepte su oferta porque estoy buscando inversores y esta podría ser una buena manera de que él enmiende sus errores del pasado, pero eso dependerá de si me siento así en el futuro. Por ahora, estoy manteniendo mi distancia de mi familia como lo he estado en el pasado. Actualización 4. En mi última actualización, muchas personas preguntaron si había aceptado la oferta de mi padre y cómo había reaccionado mi hermano. Ha pasado algunos meses, pero aquí está mi actualización sobre todo. Hubiera respondido antes, pero estaba esperando que se finalizara algo de papeleo. En primer lugar, sí, acepté la oferta de mi padre, pero con una condición. No quería que fuera un préstamo o una inversión. Lo que quería era lo que se me debía por haber sido despedido injustamente en ese entonces. No quería estar atado a mi padre ni a su empresa. Si el dinero venía de su negocio, no quería estar atado a mi hermano tampoco, así que el dinero era más bien un regalo, lo que significa que no había ataduras. Esto es perfecto para mi negocio, ya que he podido comprar más vehículos para expandirme e incluso abrir una sucursal en otra ciudad. No está al nivel de la empresa de mi padre, pero es un gran paso adelante en términos de crecimiento. Quizás en 10 o 15 años podría estar a ese nivel. En cuanto a mi hermano, muchos predijeron que no lo tomaría bien, pero no había mucho que pudiera hacer. Quiero decir, no podía inventar otra mentira para despedirme. Bueno, ahora que lo pienso, supongo que podría haber inventado otra mentira, pero al menos no he escuchado nada y el dinero ya ha sido depositado y utilizado en su mayoría. Todo lo que sé es que, según me dijo mi padre, a mi hermano no le gustó la idea, pero no se ha puesto en contacto conmigo. No sé si no lo ha intentado o no ha podido porque está bloqueado. Ahora que lo pienso, tampoco he revisado mi carpeta de spam. Bueno, quizás lo haga más tarde. En cuanto a mi familia en general, no ha cambiado mucho. No veo el dinero como una forma de perdón, sino más bien como una transacción comercial. Me despidieron sin causa y eso era lo que me debían. Nada más, nada menos. Nunca emitieron una disculpa genuina ni tomaron ninguna medida contra mi hermano por mentir. Ni siquiera creo que crean que él mintió, así que no creo que haya ninguna relación o familia que reconstruir. No sé si mi padre esperaba que el dinero fuera una disculpa o no, pero ciertamente no ha sido una para mí. Actualización 5. Revisé mi carpeta de spam y había algunos mensajes de mi hermano. Solo leí uno, que fue el primero. Supongo que el resto sigue el mismo patrón, así que no creo que valgan la pena. Decía cómo no tenía vergüenza de robarle a la empresa y ahora de tomar dinero de nuestros padres también. Si alguien esperaba que él confesara su mentira, no creo que mi hermano fuera tan tonto como para dejar pruebas escritas de todos modos. Siguió diciendo que iba a hacer todo lo posible para evitar que yo estafara a nuestros padres y que no iba a obtener ni un centavo de ellos, pero a juzgar por cómo resultaron las cosas, parece que no tuvo éxito. Espero que esto ponga fin a mi historia. Actualización 6. No estoy emocionado de volver a Reddit después de 5 meses porque pensé que mi última actualización sería la definitiva, pero aquí estoy con algo que compartir. Mi padre ha estado llamándome estas últimas semanas y, al parecer,
Para él, el dinero era su forma de disculparse por todo. Según él, ese dinero era su forma de dejarnos poner todo atrás y volver a ser una familia unida. Esperaba que lo viera de esa manera y que me pusiera en contacto con ellos, por eso había estado esperando hasta ahora. Pregunté qué estaba pasando con las acusaciones de mi hermano, si ahora me creían o se disculparían por supuestamente haber robado de ellos. Él solo dijo que eso era cosa del pasado y que deberíamos actuar como si no hubiera ocurrido, lo cual me enfureció porque no es como si tu propia familia te echara, dejara de hablarte y luego simplemente olvidaras todo por dinero. La única forma en que creo que podría reparar mi relación con mis padres es si echan a mi hermano. Quiero decir, tiene que haber algún castigo para él, pero hasta ahora parece que todavía lo creen, así que no veo el punto en tratar de arreglar esa relación. Probablemente, como muchos piensan, él se siente mal por su experiencia cercana a la muerte y quiere tener a sus hijos cerca. Mi madre también ha estado llamando, pero es más de lo mismo. Incluso mi padre repite lo mismo en cada llamada y desde la primera vez que llamó, dejé muy clara mi postura. Así que esa es mi vida en este momento. Supongo que esta será realmente mi última actualización a menos que finalmente tomen medidas con mi hermano, lo cual me parece muy poco probable que ocurra.